La Semilla Podcast. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Iglesia Pai, proyección de alcance internacional. Con el apóstol Enrique Torra. Qué bueno es el Señor, cada día nos colma de beneficios el Dios de nuestra salvación. Él es nuestro Padre Dios, quien nos protege, el proveedor, nuestro sanador, nuestro libertador, nuestro salvador. Él es el omnipotente que mora en cada uno de nosotros. Porque Dios está en nosotros, no estamos derrotados, porque Dios pelea por nosotros. Él nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Él es nuestro proveedor. La palabra de fe que Él nos ha dejado es el arma que nosotros tenemos a nuestro alcance para combatir todas las acechanzas del diablo, pero a la vez, a través de la palabra de fe que ha sido implantada en nuestro espíritu, al declararla, provocamos la manifestación del poder de Dios que obra los milagros. Una declaración de fe es lo que necesitamos, hablar con convicción lo que Dios dice. La palabra de Dios es tan eficaz, es tan poderosa, que a través de nuestros labios obra así como obró a través de los labios de nuestro amado Señor Jesucristo. Si pasamos por momentos difíciles, por el valle de la sombra de la muerte, no aceptemos la derrota. Dios está presente. Declaremos la palabra, la fidelidad de Dios, la integridad de Dios es inmutable. Dios no cambia. Su palabra es la verdad. Dios es íntegro y nunca cambiará. La veracidad de Dios está en su palabra. Lo que Dios dice, su palabra se cumple. La palabra llama las cosas que no son como si fuesen. El salmista David, en los momentos difíciles por los que tuvo que pasar, él hizo la declaración de fe. El Salmo 23 es una declaración de fe. El Espíritu Santo activó la palabra que estaba en el corazón de David. El Espíritu Santo lo inspiró para declarar en medio de las dificultades su confianza, su fe en Dios y en su palabra. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Salmo capítulo 23. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia de Jehová me seguirán todos los días, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Esa es una declaración de fe. Es la palabra de Dios en los labios de David, el rey David, el profeta David. Él está declarando, en medio de las circunstancias adversas, está declarando la fidelidad de Dios, la provisión de Dios, la protección de Dios en su vida. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Esa es la palabra que debe estar en nuestros labios. Declaremos lo que Dios dice, confiados en su integridad, plenamente convencidos de que la palabra de Dios no vuelve vacía. Si lo decimos creyendo, será hecho. Pero no dudemos en absoluto. Si creemos, dice el Señor, al que cree, todo le es posible. La vida del hombre, desde que llega a tener conciencia como niño, hasta su partida hacia la eternidad, es una vida de fe. Uno tiene fe en sus sentidos, el otro tiene fe en Dios. Cuando el hombre pierde la fe, la vida ha perdido su objetivo. Hay diferentes clases de fe. La fe de Dios, que viene por su palabra, cuando su palabra es implantada en nuestro espíritu. Pero también está la fe natural, es la fe que
tiene su fundamento en los sentidos, en la percepción sensorial. Y la fe negativa, o la incredulidad o la duda, que es creer al revés, estar plenamente convencido, pero al contrario, declarando que todo saldrá bien, que la enfermedad nunca podrá curarse, que ha llegado el final de sus días, que morirá en la ruina, que nunca tendrá éxito en la vida. Esa es una declaración, y quien lo dice creyendo, está convencido de que así será. Esa es la incredulidad, es creer al revés. La fe es la certeza. La fe es la seguridad, la convicción. Hebreos capítulo 11, versículo 1 al 3, dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Surge la pregunta: ¿es difícil tener fe? La razón por qué es tan difícil tener fe es porque el conocimiento sensorial nos ha vencido en su totalidad a través de nuestro contacto físico con el mundo. Aprendimos a confiar en nuestros ojos, en nuestros oídos, en el sentido del tacto, en el olfato, en el sentido del gusto. Pero las cosas espirituales no tienen el fundamento en la parte sensorial nuestra. Las cosas espirituales son difíciles de entender. Superan el nivel, el grado de la percepción sensorial. La fe de Dios en nosotros descansa en la eterna, en la íntegra, en la veraz, en la potente palabra de Dios. El fundamento de nuestra fe, de la fe de Dios, la que obra milagros, está en la palabra. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La gente cree de acuerdo a lo que percibe a través de sus sentidos. Es fácil creer en las cosas que vemos, pero esa es la fe natural, y esa fe no es la que obra los milagros. Con la fe natural apenas nos movemos en el mundo natural, pero la fe de Dios, cuando la ponemos en acción, es la que obra los milagros. La fe llama a las cosas que no son como si fuesen. El Señor Jesús dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Tened fe en Dios, dice el Señor. Si tenemos la fe en Dios, creemos en su palabra, entonces la palabra de Dios, cuando la declaramos, producirá lo que Dios dice que hará. Padre, te doy gracias, te alabo y te bendigo. En esta hora te pido que obres un milagro en cada uno de los oyentes. Toma el control, Señor, de nuestra mente. Espíritu Santo, transforma nuestra mente. Sometemos nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo. Todo argumento, toda altivez que se levanta contra la palabra de Dios, sometemos esos argumentos a la obediencia a Cristo. Reprendo todo espíritu de incredulidad y declaro por el poder de la palabra la liberación total, la liberación del espíritu, la liberación del alma, la liberación de la mente, la liberación del cuerpo. Toda opresión ahora mismo se quebranta en el nombre de Jesús. Padre Santo, gracias por confirmar la buena palabra. Bendigo a los oyentes donde quiera que se encuentran y declaro que este es un día glorioso. Espíritu Santo, ayúdanos a caminar en fe. Revélanos tu palabra. Gracias, amado Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén.